Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase número 2 de la materia Pedagogía. Mi nombre es Sandra Roberts, estoy a cargo de la coordinación de la comisión número 3 y hoy vamos a seguir hablando de educación y de pedagogía. Antes de continuar con este video, les vamos a pedir que vuelvan a mirar la clase virtual 2, que recorran cómo está armada, que no dejen de detenerse en cada una de las colaboraciones que hicieron sus compañeros en el Padlet, y aquellos que dispongan de la posibilidad de tener en papel el texto de Noam Chomsky, que también lo tengan próximo. Aquellos que solo están trabajando con el celu, estaría interesante que hayan accedido a darle al menos una lectura al texto de Chomsky antes de llegar a este video. En la clase 1 ya comenzamos a conversar en torno de estos dos términos que vamos a escuchar muchas veces a lo largo de la carrera, los términos educación y escolarización. Y lo que veníamos refiriendo es que estas palabras no significan lo mismo. En esa clase específicamente pusimos cuidado en definir el término educación y decíamos que era una práctica social, una práctica de los humanos y también histórica, porque varía según el momento de la historia de la humanidad en que lo miremos, que era una práctica social e histórica que se centraba en transmitir saberes que para ese grupo humano, para esa comunidad, para ese momento de la historia, son considerados valiosos, relevantes de ser pasados de viejos a jóvenes, de una generación a otra generación. De eso hablamos cuando hablamos de educación, de transmitir, de pasar, de compartir un saber. Y otra de las cosas importantes que estuvimos conversando en esta primera clase es considerar que la educación entonces existió siempre, desde que la humanidad está presente en el planeta, hay formas educativas, o sea, antes de que haya escuela ha habido formas educativas y la educación no transcurre solamente dentro de la escuela, sino en muchos espacios. En la clase de hoy vamos a poner la mirada en el concepto de escolarización. ¿Y qué entendemos por escolarización? Vamos a pensar en todas esas formas de transmitir cultura, pero que tienen lugar adentro de las escuelas, que tienen lugar, podríamos decir, adentro del sistema educativo. ¿Y qué características toman esas formas escolares? Bueno, están dentro de una organización pautada, con una cierta sistematicidad, de lunes a viernes, de 8 a 12, de marzo a julio y receso, de primero a séptimo grado, de nivel inicial a nivel universitario. Hay toda una organización de la cual participan sujetos, algunos en condición de educadores, otros en condición de educandos. Eso sucede en un espacio, puede ser en una escuela rural, puede ser en una cárcel, en un determinado tiempo. Sabemos, por ejemplo, que en Río Negro el ciclo lectivo no es el mismo en la meseta que en el valle. Unos determinados contenidos que pueden ser, que nos hemos ocupado también en clasificarlos, pueden ser contenidos de matemática, de música, en el caso de la carrera que ustedes están iniciando, serán de un área, de otra área, y también tienen una direccionalidad, un hacia dónde, un para qué, un sentido. Todos estos elementos están presentes cuando hablamos de escolarización. Están presentes, pero no toman la misma forma. Como escuchábamos en la canción, la escuela puede ser un lugar donde calmar la sed de curiosidad, la sed, podríamos decir también, de tener amigos, porque también la escuela es un lugar donde no solo se aprenden cosas, contenidos que están en una currícula, sino también otros montones de aprendizajes, un espacio para imaginar, un espacio para donde nos llegan informaciones y saberes que a lo mejor no nos llegaron por nuestro grupo familiar, entonces nos permiten imaginar un mundo más amplio del mundo doméstico, pero también la escuela puede ser para alguna persona una pared porque no lo deja entrar completo, porque aspectos de su cultura nunca entran en el discurso escolar,
Una pared porque siente que no tiene palabra, que no tiene voz. Una pared porque todo aquello que le está diciendo la escuela le es extranjero. O una pared porque es un lugar donde entra solamente su cabeza y no su cuerpo, donde solamente parece que hay que cumplir con una serie de reglas. Ustedes capturaron muy bien la idea del video y fuimos tomando un aporte de cada una de las comisiones. Por ejemplo, en la comisión 1, cuando les pedíamos que hagan una imagen donde se muestre la cara y la contracara de la escuela, ponían en tensión esta idea de que la escuela en el imaginario puede aparecer, lo que infiero por el dibujo, como un lugar, está la pelota, de jugar, un lugar donde circulan ideas, está el foquito ahí encendido, donde hay afecto, está ese corazoncito amarillo. Pero en realidad, dice este grupo, la escuela parece ser, esa es una muy interesante que hayan traído esa imagen, después está bueno si la pueden googlear. El autor es un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci y que mucho tiempo y en muchas ocasiones usamos sus imágenes porque nos ayudan mucho a pensar la escuela. En este caso está presentada la escuela casi como una fábrica por la que van entrando niñes y cuando a la salida salen todos igualitos y aquellos que parece que no dieron con lo que se esperaba de ellos salen por un tachito de basura. Está presentando una escuela, podríamos decir, están presentando el contraste entre una escuela plural e integrada con una escuela excluyente. Disculpen si lo que quisieron plantear no fue eso, pero esto es lo que leímos de esta imagen. La comisión 2 también tensiona la cara y la contracara de la escuela. Me pareció bastante interesante lo que muestra este aporte. Si van siguiendo lo que le pasa a este niño cuando llega a la escuela empieza a recibir como cada vez más y más y más cantidad de, parece como alimento, como a un punto que llegan a indigestarlo, y después parece que hay un momento de evaluación donde este mismo niño vomita eso que estuvo ingiriendo y todo esto le permite llegar a obtener la graduación. Como un camino bastante mecánico, podríamos decir, biológico. Y contrastando esta imagen aparece otro estudiante que va recibiendo signos, va recibiendo fragmentos de la cultura, va recibiendo espacio, geografía, va recibiendo letras, va recibiendo deporte. Y eso le va permitiendo ir llegando a su sueño. No sé cuál será su sueño, si será obtener un título o si será conocer algo más de algunos de estos campos de conocimiento. Pero aparece la escuela como un lugar donde me intoxica de información y un lugar donde me provee de algo que me permite subir, ascender, llegar a mis sueños, algo así fuimos interpretando. Otro aporte también que nos ayuda para pensar en la cara y la contracara de la escuela es una escuela que se presenta, por lo que imaginamos acá, una escuela rígida, donde todos están en fila, donde hay un lugar central, parece ser del docente, un docente varón, un docente clase media, un docente serio, podríamos decir, y contrastando con esa imagen aparece una escuela colorida, una escuela que más que filas parece tener curvas, una escuela como quizás más amigable. La clase de hoy la estamos pensando de la mano de los aportes de Noam Chomsky. Y como nos enseñaron las profes de alfabetización académica, cada vez que nos vamos a meter en un texto, siempre nos vamos a preguntar quién es el que escribe, qué es lo que estamos leyendo, quién es el destinatario. En el caso de el texto que nosotros les estamos proponiendo, es el fragmento de una conferencia. El autor es Noam Chomsky, que es una persona de 91 años y eso en sí mismo no nos ha parecido poco porque es una persona que ha vivido casi un siglo.
se ha dedicado mayormente a la lingüística, es reconocido a nivel occidente como un gran intelectual del siglo XX, pero no solamente se lo destaca como un gran intelectual en su campo de trabajo en la lingüística, sino que además se lo reconoce porque es un crítico de las estructuras políticas y sociales del país del cual procede, de Estados Unidos, porque es un crítico del neoliberalismo, porque es un crítico de las condiciones de injusticia que vivimos en el sistema capitalista. Este libro, perdón, este fragmento de conferencia que nosotros les estamos proponiendo para leer es parte de un libro que compila una serie de conferencias que dio el autor. Y Macedo, que sí es un pedagogo que compila esas conferencias, dice, anticipándonos un poco quién habla, dice, ya desde el título, que el título es la deseducación. O sea que un poco ya nos está sugiriendo que para educarnos lo primero que tenemos que hacer es como deseducarnos, sacarnos ese ropaje que ya tenemos sobre nosotros. Desde el título dice, nos enfrentamos a un escrito desafiante, en el que critica el actual sistema de enseñanza porque considera que está diseñado para formar profesores que cuenten con un adiestramiento tecnocrático, que se caracteriza por la falta de razonamiento para explicar el mundo actual e impedir que los estudiantes busquen la verdad y la descubran por sí mismos. Es decir, que el texto que nosotros vamos a leer es un texto que pone en cuestión el modo en que está funcionando el sistema educativo. Les voy a pedir entonces los que puedan que vayan al texto y vamos a profundizar específicamente en las palabras del autor. Y dice Chomsky, nos podemos preguntar cuál es el propósito de un sistema educativo, o sea, ¿para qué tenemos todos los niños de la Argentina metidos adentro del sistema educativo? ¿Para qué existen los sistemas educativos? Y por supuesto, hay marcadas diferencias en este tema. Y dice Chomsky, hay una interpretación que proviene de la Ilustración que sostiene que el propósito más alto en la vida es investigar y crear. El propósito de esta educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. Para poder comprender en profundidad lo que este autor nos dice, necesitamos referenciarnos a de qué está hablando cuando dice que proviene de la Ilustración. La Ilustración, si nosotros consultamos en enciclopedias cercanas que tenemos, es caracterizada como un movimiento cultural e intelectual, básicamente que tiene lugar en Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, que tiene lugar entre el inicio del 1700 y el final del 1700, o sea que lo podríamos ubicar al interior del siglo XVIII. Estas primeras imágenes que les dejo ayudan un poquito a componernos ese escenario, ¿sí? Es un escenario donde empezamos a encontrar el saber en libros que van más allá de la Biblia. Empieza a haber una producción de textos que empieza a escribirse sobre distintos campos del saber. Es un tiempo de mucha curiosidad, es un tiempo, siempre estamos hablando de, dentro de ese momento histórico, de para algunos, o sea, porque también sabemos que en ese contexto la mayoría de la población ni siquiera sabía leer y escribir. Estamos hablando de un selecto grupo de los intelectuales de esa época. En este periodo, seguramente en la escuela secundaria ustedes escucharon hablar de ellos. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Adam Smith, el filósofo Immanuel Kant. Y como si uno tratara de decir, bueno, pero ¿de qué va la Ilustración? ¿Qué cosas están pensando estos intelectuales? Bueno, por un lado, siempre también cuando nosotros nos enfrentamos a un texto, no solamente con una oreja hay que escuchar qué dice, sino también
contra quién se está peleando. Entonces, de alguna manera, una manera de entender qué piensan los filósofos y los intelectuales de la Ilustración es ubicar que se están peleando bastante con la Iglesia, con el poder de la Iglesia, con el poder de la monarquía absoluta y con el poder y la influencia de la religión. Entonces, en contra de esos poderes establecidos, ellos plantean el valor de la razón y con esto la idea del pensar por sí mismo. En contra de las explicaciones religiosas van a poner especial atención como en descifrar el mensaje y el funcionamiento de la naturaleza. Por eso van a ser partidarios de que haya libertad de pensamiento, van a tener una actitud crítica hacia el poder político de la época, hacia ese discurso que dice que los reyes lo son por derecho divino. Y van a tener una fuerte fe en el progreso y por eso también van a ser muy importantes para pensar la educación. Entonces, cuando Chomsky nos dice hay una manera de entender la educación que es la que viene de la Ilustración, estamos pensando que lo que está diciendo es que cuando queremos un sistema educativo lo queremos para investigar, lo queremos para aumentar la curiosidad, no queremos para que el saber sea público. Pero también nos va a decir el autor que hay otras maneras de entender la educación. Y va a decir, el otro concepto, le va a dar este nombre, es esencialmente adoctrinamiento. Y este concepto de adoctrinamiento también nos marca un momento en el cual se hace más visible o se hace hegemónico, también decimos, se hace mayoritario en los sectores de poder. Y va a decir, después, va a decir el autor, después del activismo de los años 60, había mucha preocupación en gran parte de la gente educada porque los jóvenes se estaban volviendo demasiado libres y demasiado independientes. Ahí me gustaría tener la capacidad de meterme en las cabezas de ustedes y ver en qué están pensando cuando leen esa línea que dice después del activismo de los años 60. Como que, bueno, los pusimos a desarrollar la curiosidad, los pusimos a conocer a la juventud, los metimos a todo en la escuela porque estábamos convencidos que el saber era algo bueno, pero llega un momento en que alguien dice, parece que estos jóvenes se están volviendo demasiado libres e independientes. Y nos dice Chomsky, y eso sucede en los años 60. ¿Qué cosas, por ejemplo, creen ustedes de esas que sucedieron en los años 60 pueden ser pensadas por un grupo como a los jóvenes los estamos haciendo demasiado libres? Un ejemplo de eso podría ser la Revolución Cubana. Imagino que todas han accedido a alguna imagen del Che, han accedido a algún relato de cómo esta pequeña islita se organiza para quitarse de encima la explotación, la dominación de Estados Unidos. Bueno, esa revolución de campesinos liderada por un pensamiento socialista que es fuertemente un discurso que se opone al pensamiento neoliberal, empieza a generar adherentes, simpatías, y bueno, esto para algunos sectores es como, detengamos esto es peligroso, esto no tiene que avanzar. Pero esto no sucede solamente en Cuba, sucede también, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, donde algunos movimientos identificados, por ejemplo, con el pacifismo, identificados en contra del consumo masivo, con la importancia de una vida en contacto con la naturaleza, llamados también movimientos hippies, se pronuncian más a favor del amor que de la guerra, se manifiestan en contra, por ejemplo, de la invasión a Vietnam, y estos jóvenes también es como son vistos a los ojos del poder como jóvenes que están cuestionando demasiado y que hay que detener este movimiento. También en Europa es posible identificar dentro de la década del 60
otros momentos de mucha revolución y de mucha tensión. Esta es una imagen que se corresponde con lo que en historia se llama el Mayo francés, que es muy interesante. Los invito a todas y a todos a googlear un poco de qué va esto, si no lo han escuchado antes. Artistas e intelectuales revolucionarios con los estudiantes, es un movimiento de reclamo social de mucha envergadura que tuvo lugar en Francia. Entonces, acá aparecen como en tensión estas perspectivas. Por un lado, dice Chomsky, hay quienes entienden que los sistemas educativos lo que tienen que hacer es colocar a los jóvenes dentro de un marco de referencia para que acaten órdenes y acepten estructuras existentes sin cuestionar. Y en el otro extremo, como tensionando esa idea, Chomsky va a decir, también es posible pensar los sistemas educativos o las escuelas como un lugar donde uno aprende a cuestionar herencias, doctrinas, dogmas, aprende a desarrollar la imaginación, a preguntarse por qué, a investigar. O sea que en definitiva estarían destinados a ayudar a que la gente aprenda por sí misma, se conecte con lo que le interesa y trabajando cooperativamente mejore su mirada del mundo, amplíe su mirada del mundo. ¿Qué es lo que nos dice Chomsky? Que entre estos dos enfoques, tanto en las universidades como en la escuela, hay una lucha constante. Hay un tire y afloje, podríamos decir. Esto nos lleva a nosotros a decir que la pedagogía es un campo de tensiones, es un campo problemático. ¿Qué palabras nos interesa que queden claras para ustedes en esta segunda clase? Nos interesa que puedan poner como enfrentadas, como opuestas, la idea de que en la escuela podemos llegar a educar para el adoctrinamiento o podemos educar para la emancipación. Cuando educamos para el adoctrinamiento, trabajaríamos para lograr un sujeto obediente. Cuando trabajamos para la emancipación, estaríamos pensando en un sujeto que se vincula con lo que desea saber y que llega a la escuela como un lugar donde, como decía la canción, podemos calmar nuestra sed o ampliar nuestra imaginación. Una cuestión importante también y que vamos a sostener durante todo el cursado es que en esta tensión cada uno de nosotros va a ir tomando posición, va a ir ubicándose. Entonces, de lo que se trata también en este camino de formación es ir prestando atención a dónde yo me voy a ir ubicando, qué voy a ir eligiendo de todas estas cuestiones, de estas versiones, de estas posibilidades de educación que voy empezando a conocer. Nos vemos la próxima.